Franco ha muerto. Un espacio, digamos, novedoso en varios sentidos en la manera de funcionar, porque no es una ONG al uso, quiero decir, no tenemos estatutos, no tenemos junta directiva, no tenemos sede, no tenemos presupuesto, no tenemos nada de todo eso. Es solo una agrupación de personas que, bueno, pues que compartimos experiencias sobre todo, y es un foro de reflexión. Empezó siendo sobre todo un foro de reflexión sobre cómo construir un discurso propio desde la experiencia de lo que significa vivir con diversidad funcional, y a partir de ahí de toda esa reflexión surgió también bastante pronto la necesidad de combinarlo con acción, ¿no? El concepto, por ejemplo, de diversidad funcional. Diversidad funcional es un concepto que nace aquí en España, promovido por el Foro de Vida Independiente, y que nace como sustituto del concepto de discapacidad. El concepto de discapacidad es un concepto peyorativo, habla de lo que la persona supuestamente no tiene, que es una capacidad para hacer algo, y la diversidad funcional se plantea como un concepto mucho más abarcante que se extiende a lo ancho, a lo largo de la sociedad y a lo largo de la vida de las personas. Es decir, nosotros desde que nacemos nos movemos en diferentes espectros de funcionamiento que van variando a lo largo de la vida. Hay cosas que hacemos de pequeño que no podemos hacer de mayores, y también a la inversa. Entonces es una apuesta bastante fuerte el modelo de la diversidad, que apuesta por el concepto de diversidad funcional, y esto es una innovación terminológica y una innovación conceptual que podría ser considerada como una innovación social, dado que surge en un colectivo social, que es el Foro de Vida Independiente, y que lo que pretende es generar un cambio que afecte no solo al colectivo de personas discriminadas por su diversidad funcional, sino a toda la sociedad, que sea extensible a la sociedad, ¿no? que sería un concepto de un caso de apropiación de una innovación terminológica y conceptual. Contexto sociopolítico favorable a la promoción de autonomía personal, porque hay varias leyes, entre ellas la Convención de la ONU es la que marca que el derecho a la vida independiente pues es un derecho de las personas con diversidad funcional. El año anterior hubo una campaña del foro que me parece que se llamó Septiembre Esperanzador, que consistía en que se acompañó se empezaron a dar vueltas personas del foro alrededor del Congreso de los Diputados, hasta que se consiguió que varios diputados bajaran a preguntarse, bueno, ¿quiénes son estos locos que andan por aquí dando vueltas en sillas de ruedas alrededor, ¿vale? Y bueno, pues se hablaron con ellos, se estaba en esos momentos cocinando la ley de dependencia, y había una serie de aportaciones que nosotros queríamos meter ahí, sobre todo al hilo de la asistencia personal, ¿vale? Después de esto se vio que no había salido el tema, ¿vale? Las aportaciones que no se incluyeron. Entonces, a raíz de esta cosa como más potente que se pensó en hacer, hubo un grupo de gente del Foro de Vida Independiente que se encerró en el inserso, ¿vale? Sí. ¿Conoces esta historia? Sí, lo he leído, sí. Más o menos. Bueno, se encerró en el inserso con el objetivo de reunirse, no me acuerdo si era con el presidente o con el ministro de turno del ramo, ¿vale? Al final nos reunimos se reunió, porque yo en ese momento no estaba todavía en el foro, estaba justo empezando, ¿vale? Se reunieron con Caldera, creo que fue, que en ese momento no sé qué cargo, no, querían reunirse con Caldera y se reunieron con algún director general. Bueno, vale, y entonces ahí se consiguió, se llegaron a una serie de acuerdos que en principio pensamos que esta vez sí se iban a incorporar a la ley.
Al final resulta que no, que no se incorporaron esas cosas que queríamos, ¿vale? Sí. Y entonces se produjo como un momento de mucho bajón en el foro. Fue un momento así como bastante triste, y bueno, nos han engañado, nos han tomado por tontos y nos han tomado el pelo, y además no es que nos hayan tomado, sino que realmente hemos sido un poco convertir toda esta tristeza en algo, ¿vale? Que de lo cual pueda salir algo positivo, no sé qué. Y así fue como se empezó a hablar de hacer alguna cosa de carácter lúdico, de carácter reivindicativo. Manifestación pública hacia la visibilidad, que es nuestra marcha, es una más de las múltiples acciones realizadas por el Foro de Vida Independiente y Libertad desde que se creó en 2001, con la pretensión de difundir en España el movimiento de vida independiente, la diversidad entendida como una cuestión de derechos humanos. Somos un colectivo en constante sangrado, harto de medidas políticas que niegan nuestra diversidad como una realidad, hartos de construcciones negativas de la diversidad funcional. Las decisiones que se toman sobre nosotros no son precarias, son excluyentes, nos ahogan, nos asfixian y sin aire nos dejan morir, esperando los recursos que el sistema oferta. Recursos en su mayoría pensados para mantenernos dentro de un modelo médico, institucionalizado y segregador. O vivimos en centros que no diseñamos, ni sus normas, ni sus pautas, ni sus rejas, o se nos condena junto con nuestros familiares a dejar de ser madres, hijos, hermanos, amigos, para ser solo cuerpos que cuidar, cayendo, más si cabe, la guillotina en las mujeres de nuestra vida, las siempre dispuestas por el peso de la historia. Desde el otro lado de la orilla nos convertimos en esos otros, los sometidos a pedir derechos como limosnas y dar las gracias siempre, en los cansados, los eternos pacientes, en los desconocidos a los que se da un no reiterado o nada en demasiadas ocasiones, en los que no nacen porque es mejor así y los que nacen para no decidir, en los que se decidió que fuéramos, los dependientes. Desgraciadamente, un año más nos encontramos aquí para denunciar que estas leyes siguen sin cumplirse. Seguimos siendo ciudadanos de segunda, sin los derechos que nos permitan vivir incluidos en sociedad, en igualdad de oportunidades. Paralelamente, desde el foro se fueron gestando oficinas de vida independiente en distintos ámbitos del territorio español. La asociación Solcom y la Federación de Vida Independiente. Toda esta intensa labor se ha realizado de manera horizontal y con presupuesto cero. Sin embargo, a pesar de los beneficios evidentes de las políticas de vida independiente, la resistencia es grande. Por eso hoy estamos aquí nuevamente, para decir
alto y claro que exigimos dirigir y controlar nuestras propias vidas. Era convertirnos en visibles y uno de los objetivos era convertirse en visible y retomar el espacio público y todo esto, pues que lo que tenía más sentido era una marcha. Entonces por eso al final tomó la cosa la forma de la marcha. Fue un proyecto que ilusionó muchísimo a toda la gente del foro, ¿vale? Y entonces no hizo falta convencer realmente mucho a la gente. En la primera marcha, ¿vale? Es más, se produjo una cosa que fue bastante interesante, y que sabes que el foro de vida independiente es un foro de debate en internet, que no tiene presencia, o sea, no digamos, antes de la marcha no nos conocíamos, muchos de nosotros físicamente. Claro. Entonces, el llegar, encontrarnos, juntarnos, ponernos caras los unos a los otros, pues fue como toda una experiencia, ¿no? Y luego además, a la primera marcha, bueno, los números nunca nos ponemos de acuerdo, pero yo creo que por lo menos vinieron 2.000 personas, fue un movidote bastante importante. Y entonces esto fue como un sentimiento de sentirse como muy potentes y ver lo que habíamos conseguido, ¿vale? Claro. Con el paso del tiempo, esta cuestión de encontrarnos entre nosotros siempre es una especie como de aliciente. Es el momento en el cual nos juntamos, nos encontramos, cómo te va la vida, bla, 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 ¿no? O sea, por lo menos una vez al año. Claro. Es un recurso caro, que bueno, esto es un mito que intentamos desmontar. Pues claro, en contextos de crisis es como bastante difícil hacer que la administración invierta dinero. Es decir, yo creo que no ha habido una modificación en las demandas, pero sí que es verdad que las circunstancias lo que han hecho justamente es agudizar o complicar más el que se llegue a un sistema en el cual, digamos, las demandas no sean necesarias. Del 15M se montaron varios grupos de trabajo, tanto en Madrid como en Barcelona, que yo conozca, y probablemente en muchos más sitios de diversidad funcional. Sí. Estos grupos han apoyado la marcha, han dado su visión, han contribuido, ¿no?, a expandir la idea de diversidad funcional, porque además han enganchado muy bien con el concepto de diversidad funcional. Podrían haberse posicionado en otros, digamos, sitios como mucho más asociativos y no sé qué, pero yo creo que por la propia naturaleza del 15M, digamos, está muy conecta mucho con cómo entendemos la vida en el foro, ¿no? En la cuestión esta asamblearia, que nadie es más que nadie, que no hay un portavoz. Un momento complejo, también es un momento de oportunidad, porque ahora mismo la asistencia personal es algo que se está moviendo un montón. Y hay un montón de gente que está hablando de asistencia personal. Hay un congreso de asistencia personal el 27 y el 28 en Valladolid. Ha habido hace poco uno en Madrid sobre asistencia personal. El mundo asociativo no está interpretando la asistencia personal de una manera correcta.